Buenas tardes o noches, bienvenidos a un nuevo video para este canal. Yo soy David Castillo y en esta ocasión vamos a hablar de diseño para la manufactura, pero vamos a basar este video en la chapa metálica. Diseño para la manufactura es un tema muy amplio y que abarca bastantes disciplinas, entonces para esta primera parte de diseño para la manufactura vamos a enfocarnos solamente en chapa metálica. Entonces, antes de continuar, primero vamos a ver qué es DFM o diseño para la manufactura. En inglés se vendría diciendo como Design for Manufacturing, de ahí es donde viene las siglas DFM, y es un método para facilitar la manufactura de un producto basado en seleccionar el material más adecuado junto con el proceso de manufactura o de producción y el servicio que va a dar hacia el final. Entonces, diseño de manufactura viene siendo una herramienta dentro de la casa del desarrollo esbelto de productos. El diseño para la manufactura es una técnica o es una herramienta que me ayuda a hacer de manera más eficiente la fabricación de un producto. Es decir, yo voy a basar el diseño de un producto pensando en su posterior fabricación. Entonces, el propósito de un DFM es estimar y reducir los costos de manufactura, reducir los costos asociados al soporte de la producción, reducir los costos por pobre calidad y por inspección de calidad también, y evitar sobrecostos por uso de materiales innecesarios o materiales costosos innecesarios. Los principios en los que se basa el diseño de la manufactura para facilitar la producción es el proceso de manufactura per se, el diseño del producto, el material seleccionado para el producto, considerar el ambiente donde va a trabajar nuestro producto, el ambiente donde va a dar servicio y si tiene que cumplir pruebas o especificaciones, ya sea en el caso de México las NOM, en el caso de normas internacionales como ISO, UL, ANSI, etcétera, ¿no? Dependiendo si tenemos alguna restricción de ese estilo. Entonces, lo primero a considerar es el proceso de manufactura. Para el caso de chapa metálica, nos tenemos que enfocar en procesos relacionados a la chapa metálica, como son el prensado o lo que viene siendo la prensa por cortina, si es prensa por un dado progresivo o un dado de una sola estación. Entonces, es en los procesos en los que nos tenemos que enfocar. Igual en los procesos de corte láser, corte por herramental, corte por plasma, corte por agua. Tenemos que conocer esos tipos de procesos para seleccionar cuál es el mejor. Como les decía, podemos tener corte láser, corte por torreta, o podemos tener dobles por cortina, ya sea neumática, hidráulica, eléctrica, etc. Dentro de los procesos de manufactura relacionados a la chapa metálica, tenemos procesos que nos van a ir dando la forma a la chapa metálica. Los procesos principales son el blanking o lo que viene siendo la creación de mi contorno principal de la pieza, el piercing o el corte de perforaciones, el estampado de contornos internos o externos por dados compuestos. Si voy a usar un dado progresivo, es decir, que en un solo dado voy a tener diferentes etapas de corte, doblez, perforación o embutidos y que al final me permite sacar una o dos piezas al mismo tiempo.
hay que tomar en cuenta que el dado progresivo es para piezas de alto volumen y es un herramental algo costoso. También tenemos lo que viene siendo las herramientas de coining, que es el desplazamiento de material, el swagging, que es crear indentaciones de material, o el extruido, que es deformar por completo una pieza para darme un contorno. Entonces, ya pues, poniéndonos un poquito más en forma para un diseño de producto, el primer paso es que vamos a hacer, pues si vamos a hacer un DFM es, si vamos a crear un diseño desde su concepción o si nosotros recibimos un diseño ya hecho y lo vamos a transformar. En este caso voy a hacer un ejemplo de que recibimos el diseño de un producto final y nosotros tenemos que descomponerlo para hacerlo de manera más sencilla o fabricarlo de manera más sencilla. En este caso voy a tomar un gabinete o una caja metálica y lo voy a descomponer en pasos y en partes que sí me lo permita fabricar. Ya vamos a trabajar con un producto. Como les decimos, como les decía, ya estaba en diseñado este producto y esta caja es la que queremos. La queremos hacer metálica y pues así tal cual sería un poquito difícil construirla. Voy a empezar primero con la puerta y así tal cual si yo lo quisiera hacer de entrada, pues esto parece una pieza que yo la necesitara fabricar a través de un molde por los radios que tiene, por el tipo de diseño que se le dio o el modelado que se le dio. Yo pensaría que esto más bien sería por medio de un herramental de fundición, lo cual sería mucho, muy costoso. Entonces, si queremos esto trabajarlo de una manera que sea más económica para la fabricación, yo pensaría que el proceso más sencillo, inclusive, sería hacerle un corte por medio de herramientales y luego pasar a realizar los 4 dobleces de cada lado. Me parecería que eso es mucho más económico y mucho mejor en términos de proceso de manufactura que crear un herramental muy costoso para poder fabricar esto en unos cuantos pasos. Entonces, para hacer esto, tenemos que transformar nuestro diseño de este producto, de lo que tengo aquí, a un diseño pensado en la manufactura. Puedo basarme en este mismo modelo que ya tengo aquí y quererlo transformar. Entonces, para hacer esto, de entrada, yo tendría que eliminar estos cortes que están aquí, o tendría que, como un primer paso, sería eliminar estas esquinas que tengo formadas de esta manera y cambiar el modelado un poquito para que se adecue a mis necesidades de fabricación. Entonces yo le realizaría estos cortes a profundidad para que me queden esquinas abiertas. Estas esquinas abiertas me ayudan a facilitar la captura de este sólido como una pieza de chapa metálica, respetando los mismos radios internos que el diseñador me dio de manera original. Yo lo capturo y tengo una pieza de chapa metálica, la cual yo puedo desdoblar y tengo un origen.
pero para mí este gap es muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Yo necesitaría concluir este proceso con un proceso de soldadura para terminar de formar la esquina y que se conserve la intención del producto original. Pero aún así este gap es demasiado para un proceso de soldadura y me llevaría mucho tiempo y mucho esfuerzo en cuanto a soldadura para rellenar todo esto y luego darle el acabado cosmético. Entonces necesitamos implementar otra herramienta más donde voy a cerrar un poquito más este gap. Lo voy a tratar de cerrar un poquito más, dejarlo a abertura a lo menor posible. Esta pudiera ser una opción. Una opción sería dejar solamente cerrar un poquito más la esquina y dejarlo que sea un cordón recto, o puedo dejar una pared, dejar un gap menor para solo tratar de soldar un poquito, aportar menos material aquí en esta zona y solamente la esquina para también conservar el mismo intento. Entonces, probablemente, si no me quiero meter en mayores complicaciones, lo que voy a hacer es dejarlo así para posteriormente en un pulido tratar de darle un ligero radio. Al momento de cerrarla estoy cerrando con un corte un poquito angulado. Entonces mi intención con respecto a esto no sería dejar este corte así, sino dejarlo abierto para que esto sí me refleje lo que realmente necesito. Entonces dejaría un corte con una cierta apertura aquí. Al momento de desdoblar la esquina, yo solo aporto muy poco material o mucho menos material del que tenía que aportar originalmente a la soldadura, y el trabajo de pulido sería mucho menor también porque tengo que pulir una menor área. Además de que no me meto en tantos problemas de calentamiento. Entonces esto es lo que tendría que hacer con la puerta, transformándola hacia un proceso de pensando en la manufactura de chapa metálica. ¿Qué tendría que hacer con la caja? Con la caja original tendría que ser algo muy, muy similar, considerando que tengo que cortar todo. Entonces, voy a hacer algo muy similar. Voy a dar un corte en cortes en las esquinas para eliminar estos redondeos y poder generar una placa plana. Pero ojo, aquí esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque también necesito perforar esta zona. Entonces, aquí ya me abarca un bastante más de área. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Me corresponde hacer un corte en diagonal. Vamos a llevárnoslo para hacerlo de una manera más natural. Vamos a llevárnoslo por más etapas y
Ya hice la parte principal del cuerpo, ahora haría esta parte plana y me tengo que ayudar un poquito para trazar el ángulo que me daría la mejor opción. Y aquí lo que voy a hacer es basar un poquito este ángulo. Y ahora sí, vamos a hacer este corte, pero hacia el otro lado. Y agregamos la segunda dirección, pero vamos a tomar en cuenta que solo va a ser hasta esta acá. O hasta este vértice. Y eso ya me da la apertura de la esquina. ¿Cómo voy a proceder con el resto? Voy a utilizar planos de referencia para hacer el otro corte. Y de este mismo corte que ya hice, voy a hacer otro mirror más. Y esto ya me debe de facilitar la creación o la captura de mi caja. Que estoy viendo que aquí tengo un ángulo que no estoy pudiendo tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo voy a proceder con esta transformación? Voy a regresar un paso más y lo que falta aquí para traducir esto en algo más natural es agregarle radios, como los tengo de esta manera. Entonces voy a agregarle radios para que esto se pueda identificar como un doblez. Lo voy a tratar de agregar un radio muy, muy mínimo de 15 milésimas y ahora tengo que tomar en cuenta el espesor, que son 0.060 milésimas. Entonces, el próximo radio que yo vaya a tomar va a ser de 0.15 más 0.06, son 75 milésimas y lo agrego en el otro sentido, en el sentido interior. Ahora sí, vamos a proceder a la captura de sheet metal y ya vemos que ya me absorbió el último doblez que no lo estaba pudiendo capturar. El espesor, verificamos el factor K
Estos radios, este radio lo vamos a dejar como está y ya me hizo la captura. Ahora vamos a desdoblarlo a ver si ya podemos tenerlo y ya lo tenemos nuestra caja completamente desdoblada pensando en una pieza de sheet metal. Ahora, de igual manera, esto tendríamos que buscar la manera de cerrarlo a lo menor posible. Entonces, seguimos jugando un poquito y vamos a tratar de cerrar para con el objetivo de al momento de rellenar esto con soldadura que sea la menor cantidad de material de aporte posible. Vamos a desdoblar y verificamos que sí es posible hacer este aporte de material. Vamos a ver si podemos hacer un cierre de esquina en esta sección y aparentemente en esta sección ya es complicado, ya no me ayuda. Ya el software no me ayuda a cerrarlo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos dos opciones aquí. O crear un modelo de material para cerrar este radio o para cerrar esta esquina, o sí definitivamente aportar mucho material para cerrar esta esquina. Pero ya hicimos un gran avance en transformar de algo que no es un modelo que solo me ayudaba para saber la intención de mi producto a tener un modelo que me sirve para fabricación. Y de esto se trata el diseño para la manufactura pensando en chapa metálica. Hay muchas más técnicas que podemos hacer en el diseño para la manufactura, pero para productos con enfoques diferentes, como piezas plásticas, como piezas directamente soldadas, como piezas de fundición, y eso los veremos en siguientes entregas. Por mi parte es todo en este video. Si te gustó, te sirve el material, dale me gusta y compártelo y nos estaremos viendo en una siguiente entrega.